Buenas tardes, volvemos al video tutorial número 2 del curso de Visual Basic para aprender a usarlo más cómodamente. Bueno, como ya sabemos, tenemos que utilizar nuestra herramienta de Microsoft Visual Studio 2010, como todos sabemos, inicio Microsoft Visual Studio 2010 y aquí nos aparece la pestaña de bienvenida. Recordemos que del lado izquierdo nos va a aparecer los proyectos recientemente abiertos, así es que no vamos a utilizar el mismo tutorial, bueno, el archivo de soluciones de Visual Basic 2010 del video tutorial número 1. Vamos a utilizar un nuevo proyecto para nosotros enfocarnos muy bien a lo que vamos a hacer. Bueno, en esta pantalla, como ya vimos, aplicación de Windows Formula 1, recuerden seleccionar Visual Basic porque Visual Studio maneja diferentes versiones, así es que por favor utilicen Visual Basic 2010, si no a la hora de ejecutar su código nos va a aparecer error y ustedes al verificar que está correctamente el código les va a seguir marcando y esto así una y otra vez. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de nuestros objetos. La mayoría de los objetos tienen las mismas propiedades, no crean que son iguales, no, se asemejan la mayoría de las herramientas que nosotros utilizamos. Como ven, yo tengo una lista de más herramientas aquí en esta parte. Tenemos un dataset, un data time picker, tenemos un botón, tenemos un checkbox, un checklist box. Estas son diferentes herramientas que nosotros vamos a utilizar, pero recordemos, primero hay que investigar qué es lo que necesita mi proyecto y ya después utilizar las herramientas. No es necesario saber todas las herramientas que contiene uno de ellos si nosotros queremos elaborar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos a tardar mayor tiempo aprendiendo a utilizar todas las herramientas de Visual Basic, pero no vamos a poder avanzar en nuestro proyecto final. Entonces, para este caso vamos a utilizar lo que es un botón. El botón va a ser de las herramientas principales, ya que nos muestra cuáles son los eventos que yo voy a utilizar en cada uno de ellos. Recordemos que puedo utilizar un label y un text box. Vamos a agregarlos para que vean cuál es la diferencia. Un label y un text box, que lo podemos encontrar aquí. Ahora, ¿para qué me sirve cada uno de ellos? Como ven, los tres botones, bueno, los tres objetos dentro de mi formulario en este caso, tienen el nombre diferente. Siempre vamos a obtener, en español vamos a manejarlo como BTN y lo que va a ejecutar ese botón. Por ejemplo, BTN enviar, BTN cancelar. Es una estructura básica para poder utilizarlo rápidamente. Igualmente, label por introducción lo pone label 1 y así va sucesivamente label 2, label 3, label 4, label 5. Y el otro, que es el textbox, igualmente textbox 1, 2, 3, 4. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer un formulario de inicio de sesión, yo tengo que ponerle aquí para poderlo identificar. Comúnmente nosotros utilizamos user, pero en este caso es lb user para que yo pueda saber que me estoy refiriendo a la etiqueta de usuario. Ahora selecciono mi text box y voy a utilizar txt refiriéndome a mi cuadro de texto y voy a utilizar user. De esta manera yo sé que voy a utilizar ese cuadro. Y mi botón. Ok. En este caso va a ser botón enviar. Ven, como se dan cuenta, no hubo ningún cambio en ninguna estructura, por lo mismo de que solamente estoy haciendo referencia a ese objeto, más no lo que va a aparecer. Si quisiera saber o que se escribiera, tengo que irme a la opción de mi atributo
donde dice text para poder utilizarlo. Recordemos que tal cual yo lo escriba va a aparecer usuario y me lo cambia automáticamente como vemos. Ahora, aquí se dan cuenta, por default me aparece en blanco. ¿Qué quiere decir en este cuadro? En este cuadro me ayuda para si yo quiero poner algún formato prediseñado o algún cuadro de ayuda que va en el interior. Por ejemplo, si yo quiero escribe el nombre de usuario, me lo va a poner en ese cuadro, pero la diferencia es de que mi text box va a estar extremadamente grande. Entonces va a ser ocasiones que sí me permita elaborar este tipo de herramientas y hay ocasiones que no. Por ejemplo, si yo quiero realizar alguna búsqueda, puedo poner escribe aquí la búsqueda que deseas consultar, o el formato de fecha. La mayoría de las veces no es un solo formato. Recordemos que podemos utilizar la diagonal, podemos utilizar el John, podemos utilizar cualquier otra herramienta que me permita identificar el tipo de fecha. Igualmente, si nada más es hora, va a 2 puntos, y puede ser un formato de 24 horas, puede ser un formato de 12 horas. Entonces, de acuerdo, si vamos a utilizar una base de datos, tenemos que especificar cuál es el método de entrada que yo voy a realizar para a la hora de realizar mis consultas no exista ningún error. Ahora voy a agregar otro label que va a ser mi contraseña en este caso. Recordemos que está por orden alfabético. Label. Aquí tengo un link label. El link label me permite hacer un hipervínculo hacia una página o alguna dirección, siempre y cuando exista. Si no, me va a marcar un error, o tal vez simplemente no me lo abra. Voy con el text box. Igualmente, para identificarlo, le voy a poner el nombre de contraseña. Recordemos que en el nombre hay que eliminar las señas. LBL, indicando que es una etiqueta, y contraseña. Y en el me faltó el text que voy a utilizar. Aquí sí es, recuerden, eliminar todo el tipo de errores. Contraseña. Y aquí voy a utilizar txt contraseña, eliminando la n, por supuesto. Me voy en la parte inferior y no voy a escribir nada en el text. Recordemos que es un text box. Solamente voy a ajustar esta parte para que no se vea desfasado. Y como ven, al yo moverlo automáticamente me va a mostrar una alineación con los elementos más próximos que yo tengo. Puedo agarrarlos, agruparlos, y puedo bloquear los controles. En este caso quiere decir que si yo intento mover uno de estos, no lo voy a poder desplazar libremente hasta que yo los desbloquee. En este caso, clic derecho, bloquear controles. Igualmente, el botón que habíamos quedado que se llamaba enviar, pero siguiendo el mismo formato tengo que cambiarlo y ponerle btn enviar, haciéndome referencias que es un botón, y en el text ahí sí voy a poner que es enviar. Ahora ya tenemos mi estructura, pero no tenemos el título de mi formulario. El título de mi formulario puedo yo utilizarlo un login, y como título yo puedo agregar otro label. Este label me va a indicar a qué me estoy haciendo referencia. En este caso, pues puedo poner un texto que diga bienvenido. Recordemos utilizar la primera mayúscula, o si yo quiero utilizar todo en mayúscula no hay ningún problema. Como ya vimos el ejercicio anterior, pues puedo cambiar el font,
en este caso en español sería la fuente, monótona cursiva, cursiva negra, 12, 14. Recordemos que dependiendo de mi estructura, eh, de mi código de diseño, debo de permanecer o una estandarización de estos elementos. Estos serían mis elementos principales. Como ven, todos los elementos se repiten en la mayoría de mis atributos, de mis objetos, en mis formularios. Así es que ahorita solamente nos vamos a enfocar, ya que vimos globalmente las herramientas, vamos a ver algunas de estas propiedades que se pueden aplicar en la mayoría. Vamos a iniciar como siempre orden alfabético. El nombre, la referencia que yo voy a hacer. Ahora AutoSize. Seguimos. Esta herramienta me va a permitir, si yo la pongo true y en este caso en el botón enviar el text es más grande, si yo le escribo enviar para formulario, al cambiarlo automáticamente en mi diseño va a ser autoajustado para que el texto esté dentro de mi botón. Igualmente, si yo sigo aquí abajo en las propiedades de BackColor, puedo cambiarlo a un color azul y cambio mi propiedad. Puedo poner otro color, perdón, nunca se les vaya a olvidar seleccionar el objeto. Como yo en este momento pues vi que el color no correspondía al que había puesto, entonces hay que seleccionar, ¿sí? Les vuelvo a recordar no utilizar colores que sean muy llamativos o que afecten a la vista. Casi siempre se utilizan colores bajos. Como ven, las partes más fuertes de mi área de trabajo son las que me permiten identificar en dónde están mis herramientas. Por ejemplo, aquí yo tengo mi barra de resultados, pero está dividida por una barra de color, la cual me permite acceder más rápidamente y recordar en dónde se encuentra. Ya tenemos el color morado en el botón. Puedo crear una imagen de fondo, recurso local, importar. Recuerden que si es una imagen, yo debo de mantener una extensión BMP, que es bit de mapa de caracteres, JPG o cualquiera otro que se asemeje, siempre y cuando pueda ser importado por mi aplicación de Visual Basic 2010. Aquí tenemos archivos que pueden ser GIF, JPG, BMP, WMF y PNG para ser importados. Vamos a utilizar foto.jpg. Le pongo abrir, tengo una imagen prediseñada y como ven queda de fondo, pero en este caso se repite. Igualmente las mismas propiedades si no quiero que se repita o que no tenga ninguna. Yo puedo agrandarlo y como ven ya queda de esta forma. Ahora existen varias propiedades para utilizar este tipo de herramientas. Vamos a verlas después. Seguimos con lo que es el cursor. Igualmente, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Cursor, si queremos el cursor de SysArt, a la hora de ponerlo me va a cambiar. Recordemos que aquí tenemos una vista previa, SysNews, y para poderlo modificar. Ahora, si yo lo ejecuto en estos momentos, aquí cambia mi cursor automáticamente porque sabe que es para introducir texto, pero yo lo puedo cambiar en mi textbox y como ven aquí ya cambió, es para agrandar mi herramienta, lo cual sabemos que nosotros sabemos que esa herramienta está mal escrita, bueno, mal establecida, pero esto es para un ejemplo solamente.
Aquí le vamos a poner que sea el default y tenemos aquí igual, ponemos un default y seguimos con la siguiente herramienta, que es dock. La siguiente herramienta me va a permitir obtener ese botón, ya sea en la parte superior, en la parte inferior, izquierda, derecha o durante todo el cuadro. Como ven, esta herramienta me permite obtener mayor accesibilidad y yo lo puedo obtener en cualquiera de todas mis ventanas. Yo lo pongo a ejecutar y automáticamente me aparece en la parte inferior. Recordemos que puede ser, en este caso, puede ser solamente utilizado en los cuadros de agregar o el de cancelar, pero recordemos que es un botón extremadamente grande y en nuestro diseño no se va a notar muy bien. Puede ser más factible utilizarlo en un login, como es en este caso, en la cual yo minimizo y de esta forma quedaría. Aquí utilizar mi formulario en buen estado. Nos vamos a diseño, selecciono centro, selecciono mi formulario, hago una escala y ejecuto y ya queda mi diseño ya preestablecido. Como ven, no se ve tan mal, pero imagínense si tenemos una pantalla en la cual nuestra barra de herramientas, en vez de tener una sola, muchos iconos o muchas herramientas, va a tener una serie de, más bien, en vez de que aparezcan varias herramientas, solamente va a ser un botón, la cual va a ocupar mucho espacio y se va a ver mal en nuestro proyecto. Okay. Terminando esta explicación, seguimos con otra herramienta que nos sirve, que es la propiedad de enable. La propiedad de enable me sirve para mantener activo o desactivo un botón. Por ejemplo, en el botón de enviar, yo ya no puedo, aunque le haga clic, no voy a poder utilizarlo. No funciona, simplemente. Igualmente, si yo pongo en mi text box que sea enable false, yo lo ejecuto y no voy a poder utilizarlo, queda completamente deshabilitado. ¿Para qué me ayuda esta función o cuál es el elemento principal? Cuando yo quiero ver alguna información de mi base de datos, alguna consulta, o que no quiero que cambie nada y que vaya a ser guardado, pues ahí puedo utilizar lo que sea desactivado, para así yo ya no estar peleando o manteniendo alguna información errónea. Recordemos que el uso de la base de datos es muy especial. Si yo borro un elemento, automáticamente se me va a borrar en toda mi tabla y ya no hay manera de recuperarlo, siempre y cuando yo tenga un respaldo, que este puede ser de diario, cada mes, cada semana, cada año, cada bimestre, semestre, dependiendo de mi ciclo de vida de mi software. Ahora, bueno, vamos a activar otra vez nuestro botón, va a ser true y aquí va a ser true también. Seguimos con la siguiente propiedad, que es el estilo que va a llevar mi botón, flag style, y yo le voy a poner por ejemplo pop up. Como ven, automáticamente cambió mi botón y para hacerlo más personalizable yo puedo utilizar lo que es la opción de flat appearance, en la cual yo puedo cambiar el color de borde, puedo utilizar el tamaño de ese borde o otras de las dos herramientas, que es cuando yo tengo el ratón arriba y cuando yo lo tengo desactivado. Bueno, over, que está debajo, down y encima. Vamos a ponerle colores que me permitan identificar el cambio de cada uno de ellos. Bueno, este es el borde, vamos a ponerlo gris. Yo lo ejecuto
y como ven el fondo es el que cambia, no cambia en sí el botón. ¿Por qué? Porque yo tengo establecido un borde, perdón, un fondo. Hay que quitar el fondo, vamos a ponerle ninguno. Parece que no me lo va a cambiar, vamos a probarlo. No me lo cambió en este caso, pero este tipo de herramientas me va a permitir cambiarlo. Recordemos que yo ya le hice algunas modificaciones y al realizar algunas modificaciones no me las va a permitir ser aceptadas en todas. Así es que vamos a revisar algunas configuraciones a ver si así me lo acepta. Y en este caso no me lo permitió. Bueno, para no hacerlas largas hay que seguimos con las demás propiedades que podemos utilizar. Ya conocemos el font, ya conocemos el color text, mi arma publica y me la cambia, no hay ningún problema. El color, si yo lo quiero de color azul, igualmente me aparece. Ese ya lo checamos la clase pasada. Y por último, yo puedo tener una imagen del lado izquierdo y del lado derecho, no hay ningún problema, pero el texto siempre va a permanecer del, más bien va a estar siempre centrado por default. Yo lo puedo cambiar por text align. Text align me permite mostrar en dónde va a estar ubicado ese texto. Yo lo voy a necesitar del lado derecho para que así me permita mostrar el icono y el texto. Y ya solamente sería cosa de ajustarlo, nada más. Y otra de las propiedades es si esta va a ser true o false. Ejecutamos y va a estar oculto, como ven. Ahora, estas propiedades que yo tengo aquí a la mano, ¿cómo puedo hacer una llamada a mis herramientas? Bueno, en este caso, para ser más sencillo, a la hora de yo hacerle doble clic en alguna de estas herramientas, me va a permitir a mí cambiarlo. Por ejemplo, yo le voy a hacer doble clic al formulario. Cuando yo le hago doble clic al formulario, a diferencia de los demás, es que cuando el formulario 1 sea leído, o sea, en pocas palabras, cuando se esté cargando, me va a elaborar esto. Vamos a ponerle botón enviar, btn enviar. Como ven, automáticamente me aparece la variable. Si yo quiero utilizar esa variable, nada más tengo que poner punto visible igual true, o en este caso le voy a poner false. Como ven, primero tengo que hacer referencia al elemento, después al atributo, bueno, objeto, atributo y valor, así de simple. Entonces, cuando yo lo ejecuto, mi botón no va a aparecer. Si yo quiero que aparezca nada más para hacer mis consultas, le pongo una comilla simple en la cual me indica que esto es un comentario. Entonces lo ejecuto y ya no se va a ejecutar mi línea de código. Entonces lo puedo ver. Igualmente, si yo quiero, por ejemplo, que mi txt contraseña, en este caso, punto, indicando que le voy a agregar un atributo. Se llama, por ejemplo, vamos a buscar uno
que sea read only, por ejemplo, igual a true, quiere decir que solamente va a ser leído, no va a ser modificado, que en este caso es diferente a enable. Como ven, cambio. Y aquí no puedo escribir. Recordemos que txt contraseña es el de abajo y txt usuario es el de arriba. De esta manera me sirve poner el nombre a cada uno de los atributos. Por ejemplo, lbl usuario y txt usuario, lbl contraseña y lbl contraseña, digo txt contraseña. De esta forma yo ya puedo indicar cuáles atributos puedo aplicar. Ahora, ahorita estamos utilizando variables falso y verdadero en español, pero recordemos que existen variables numéricos, variables que pueden cambiar en lo que es, por ejemplo, la opacidad, que tiene un tipo variable, opacidad que trae un número 100, y todo esto depende de cada atributo que yo le quiera agregar. Si es que hay que saber qué tipos de datos estamos introduciendo para poder elaborar. Bueno, hasta aquí llegamos. Cerramos el proyecto, lo guardamos con el nombre de video tutorial 2. Guardar. Y como ven, se me pasó la clase anterior, crear directorio para solución quiere decir que me va a crear un directorio llamado video tutorial 2 y dentro de ellos me va a crear otra carpeta con los elementos necesarios para poderlo realizar. Bueno, terminamos, guardar y sería todo. Nos vemos en la siguiente clase y el siguiente día.